Buenas tardes, Muchas doctor. gracias por la invitación a la Benemérita. Buenas tardes, doctor Rafael Sánchez. Agradecido también por la invitación cursada a Perú. Quien les habla es el doctor Napoleón Cabrejo, profesor ordinario de la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradezco esta invitación también en los aniversarios que está realizando la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este contexto de educación y pandemia que estamos teniendo en este momento a raíz del COVID-19, un derecho humano que también entra en estas situaciones de afectación, de vulneración, es el derecho a la educación. Un derecho a la educación en un contexto de emergencia. Siendo la educación un derecho humano reconocido en tratados internacionales, principalmente en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, y también en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, también en su artículo 13 del Protocolo de San Salvador, y en nuestra Constitución Política, en el artículo 13 también, reconoce el derecho a la educación y se establece que la educación tiene por finalidad el desarrollo integral de la persona humana, noción que es un reflejo de desarrollo y conceptualización que ha tenido la educación en el derecho internacional. La elaboración justamente del derecho a la educación y su contenido lo ha efectuado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, específicamente en su observación general número 13. Esta observación general ha señalado que la educación es un derecho humano intrínseco y es el principal medio para realizar otros derechos humanos. Ya el colega que me ha antecedido, el doctor Samaniego, ha hecho principal referencia en este contexto. Sin embargo, la educación permite a todas las personas también salir de la pobreza y poder desarrollar su proyecto de vida en libertad y con autonomía, y otorga a las personas en condición de vulnerabilidad mayores oportunidades para salir de esta situación. La educación es un medio de desarrollo de las sociedades, pero debe cumplir 4 componentes importantes. El primero, la disponibilidad. Deben existir instituciones y programas educativos en cantidad suficiente. Accesibilidad. Las instituciones y los programas educativos deben ser accesibles a todas las personas. Aceptabilidad. Está referida a la forma y al fondo de la educación. Debe comprender programas de enseñanza y métodos pedagógicos y adaptabilidad, ¿no? Que la educación debe ser flexible y necesaria para adaptarse a las necesidades de las sociedades y las comunidades en transformación. Sobre este contenido del derecho a la educación, esta observación general número 13, además nos pone 2 aspectos fundamentales para comprender la educación. Por un lado, estos componentes deben interactuarse y deben estar presentes en toda la educación existente en un Estado, ¿no? Es decir, en una educación básica, en una educación superior, que debe ser brindada por instituciones públicas y privadas. Además, estos componentes del derecho a la educación deben respetarse en todo el servicio educativo con la finalidad del desarrollo integral de la persona. Hoy, en un contexto de pandemia, al menos a nivel de Perú, lo que ha conllevado es a tener una brecha educativa que por lo general ha señalado en la formación, porque aquí en el Perú hemos tenido a partir del 16 de marzo el estado de emergencia, propiamente con la restricción de algunos derechos fundamentales y la declaratoria del estado de emergencia sanitaria. Estas brechas en la educación, a raíz de la emergencia nacional, se ha establecido sobre todo tomando en consideración aspectos de la primera fase, la segunda, la tercera y hoy
en el Perú, que estamos en una cuarta fase de la reactivación económica, se ha tomado en cuenta para el abastecimiento de alimentos, de medicamentos, del servicio de agua, de saneamiento, de energía eléctrica, de gas, de combustible, limpieza, residuos sólidos, servicios funerarios. Sin embargo, un considerando especial que debió tener importancia también no ha sido incluido por el gobierno nacional. Eso es el servicio educativo. Y se ha dispuesto de manera indefinida que por el momento la educación básica y la educación superior estemos bajo la modalidad de un servicio educativo no presencial o remoto. La suspensión del servicio educativo presencial se ha hecho a nivel de las instituciones educativas públicas y privadas, al menos en educación básica, mientras esté vigente el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria para la prevención del COVID-19. Estas disposiciones que se han generado en resoluciones ministeriales del Ministerio de Educación, lo que ha intentado es regular algunas condiciones para más adelante observar el retorno del servicio educativo presencial y con ello satisfacer también el derecho humano a la educación. Sin embargo, a nivel de educación básica, primaria, secundaria, se ha decidido, por lo menos con este trabajo remoto, y que ha conllevado que a nivel nacional este servicio educativo, que todavía para muchos docentes y alumnos ha sido algo novedoso por un momento, pero también catastrófico por otros lados. El Perú tiene servicio de conectividad a Internet, pero tenemos todavía escuelas rurales distribuidos a nivel nacional. Dentro de estas escuelas rurales tenemos también docentes que debieron tener alguna capacitación para enfrentar el servicio educativo en el país. ¿Cómo está el personal docente, ¿no? Este agente que es el que tiene el progreso educativo, la responsabilidad de contribuir en la formación de los estudiantes. Según la información que se maneja de la escala del Ministerio de Educación, en el año 2019, no este año porque iba a inaugurarse el año escolar y antes que se inicie el año escolar estuvo la pandemia, la declaración de emergencia sanitaria. Pero en la data que se tiene del 2019, en el Perú se tenía 518.460 profesores solamente en la educación básica regular, de los cuales el 69,7% enseñaba en instituciones educativas públicas y el 30,3% en los colegios privados, ¿no? Teníamos profesores, 361.000 en el sector público, que prestaban también servicios en las zonas rurales, entiéndase, por los ríos, en las selvas, a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y la situación del personal docente, teníamos también personal contratado muy diferente, ¿no? 2.500 profesores que tienen un título, pero no era en pedagogía. Teníamos también 2.139 profesores con bachiller no pedagógico, 3.274 profesores con título técnico, 800 profesores con estudios no pedagógicos y no concluidos, y 645 profesores con secundaria completa destinados a la enseñanza en los colegios rurales. ¿Qué ha motivado esta situación de la presencia del COVID-19 en un derecho que es prestacional, como el derecho a la educación? Ha conllevado, primero, que se instalen, por ejemplo, para satisfacer la demanda educativa en una fase no presencial, plataformas tecnológicas. Hoy el uso del Meet que tenemos en este momento ha conllevado a otras plataformas, ¿no? El Cisco Webex, el Microsoft Teams 365, Paideia, el uso del Zoom, para poder tener la conectividad sincrónica con el estudiante y también poder avanzar en las tareas académicas. Esto ha hecho que se formen hoy
profesores digitales y estudiantes de una movilidad con el cual no se pudieron desplazar por lo menos hasta el mes de julio o agosto de este año. Como estaban en zonas donde no había conectividad de internet, tuvieron que dejar el semestre. Esto se ha agudizado en el Perú, porque así como es un derecho prestacional y que el Estado tiene que defender a la persona y a la dignidad, también el sistema educativo, que ya venía careciendo de infraestructura, de accesibilidad, de adaptabilidad, ha sufrido con esta situación de la pandemia una brecha digital muy fuerte, ¿no? Porque todavía se tiene estudiantes que están a 8 o 9 horas por los ríos, en las selvas, en las alturas del Perú, porque tenemos costa, sierra y selva, y sin mirar realidades de otros países. La situación de pobreza se ha agudizado porque hay hogares que no cuentan con un televisor, hogares que no cuentan con teléfono celular, inclusive el acceso y los recursos a la tecnología de información se ha acrecentado y el Estado ha brindado una estrategia que se llama Aprendo en Casa, pero necesariamente son para hogares que cuentan con radio y televisión. Este servicio de radio y televisión, como lo ha determinado también las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la pandemia en América, ha recomendado ampliar el servicio de Internet a toda la población. Y esta ampliación de estos programas pilotos en base a la recomendación de Naciones Unidas, lo que ha acrecentado es que este programa Aprendo en Casa solamente está señalado para hogares con televisión, con radio y en algunos hogares con puesta a Internet. El 43% de la población, solamente de las zonas urbanos y periurbanos, tienen acceso a Internet vía una conectividad a una computadora, cableado o por Wi-Fi. En los lugares en que todavía se tiene esta falta de conectividad, hace imposible satisfacer la alta demanda que aún se tiene en educación en las zonas rurales, en las zonas marginales, en las comunidades nativas alejadas que han sido fuertemente golpeadas por la presencia del COVID-19. El soporte técnico ha tenido que hacerse también de manera remota y eso ha conllevado que muchos de los servicios, sumado a la tasa de desempleo, produzca situaciones en las cuales no se pueda dar por cumplimiento la integridad de la persona y el desarrollo al proyecto de vida. En este momento, las universidades han tenido también retos muy importantes como capacitar a sus docentes en plataformas tecnológicas, lo que ha conllevado que muchos docentes que ya bordean los 60 años en adelante se hayan tomado un año sabático porque han decidido por voluntad propia no dictar clases vía remoto o no presencial durante el año 2020. En el entendido también que es manejar toda una plataforma tecnológica, adaptarse a un modelo pedagógico virtual con nuevas técnicas de enseñanza en las cuales el docente ha pasado de la pizarra a una computadora y donde tiene que innovar determinadas estrategias digitales, determinadas formas de instrumentos de evaluación para dar cumplimiento a los objetivos señalados en el sílabo y también como parte de la malla curricular. Por lo tanto, las plataformas tecnológicas han ayudado en un 35% en la satisfacción de llegar al estudiante, pero aún tenemos una brecha de un 65% que todavía no se siente satisfecho en la enseñanza que se le brinda, en la satisfacción del derecho a la educación, y aún todavía hay estudiantes que no manejan computación, donde todavía la enseñanza o la forma de recepción de la enseñanza de la educación todavía se está haciendo en el Perú vía un celular, ¿no? En la medida de lo posible. Internet, o se encuentran en zonas muy alejadas,
o carecen de una radio, de un televisor, o carecen también de esta conectividad. En el Perú estamos en 4G, pero en las provincias todavía se siente ese distanciamiento. Hay esfuerzos que se está haciendo por parte del Estado, hay esfuerzos por parte de la universidad en brindar también parte de su presupuesto, se prestan computadoras a los docentes, a los estudiantes, para poder satisfacer este derecho a la educación. Pero aún todavía nos deja muchas enseñanzas la presencia del COVID-19, que ha empezado a incrementarse en distritos de Lima, la capital del país, en las cuales todavía fuertemente nos hace pensar que todavía el trabajo remoto laboral se ha extendido hasta el 31 de julio del 2021, pero todavía no se tiene fecha para una fase presencial educativa como lo tenía. Retos se han presentado, he tratado de poner en énfasis algunos aspectos problemáticos, pero siempre destacando que los derechos humanos también necesitan el apoyo de la sociedad, el apoyo de políticas públicas en emergencia sanitaria. Ningún país ha estado preparado para esta presencia del COVID-19 y lo que ha hecho es destacar que el derecho a la educación es también parte de la formación de los estudiantes, es parte del proyecto de vida y también del desarrollo personal. Pero las universidades y los colegios han tenido que buscar nuevas oportunidades, mirando las tecnologías de la información, mirando también alternativas en las cuales la pedagogía, la técnica de enseñanza ha tenido que variar y adaptarse en estas condiciones también para poder brindar este derecho prestacional. Aún es un reto para los países, es un reto para el Estado peruano, que ha tenido 4 presidentes en menos de 5 años. Hemos tenido y vivimos una crisis económica, tenemos también una crisis política, pero también estamos sobresaliendo en esta crisis educativa en la realidad peruana. Esperamos y auguramos, San Marcos dio el ejemplo como universidad pública en ser la primera universidad en comenzar sus clases de manera en fase no presencial y ha formado a más de 3.500 profesores digitales con certificación en Google y en Microsoft. Y eso ha sido también un avance significativo para brindar este servicio de calidad que merecen los estudiantes peruanos y sobre todo también los estudiantes de las universidades públicas, a quien también esperamos, con la misma hermandad que nos une a México, al doctor Rafael Sánchez y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, poder seguir saliendo adelante en este contexto y aprender también de manera comparada las realidades en el campo educativo, tecnológico, que en este momento estamos atravesando. Muchas gracias, estimado doctor Rafael Sánchez. He tratado de hacer una sinopsis de la realidad peruana en el campo educativo, pero sin embargo, aún todavía la efectividad, el goce, el disfrute para el derecho a la educación, todavía queda mucho por hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Napoleón Cabrejo Orchamea, egresado del doctorado de Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Mayor de San Marcos del Perú. Hemos escuchado su brillante disertación sobre el derecho humano a la educación en tiempos de pandemia. Ahora vamos a solicitar